Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema de la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad de retener y localizar los acontecimientos del pasado. Ustedes, no sé si se acuerdan, hemos hablado muchas veces de lo que estudia la psicología. La psicología estudia la conducta. En esa conducta hay un aspecto estructurante y un aspecto afectivo. El estructurante le da forma y el afectivo es el que da la energía. Esto en términos generales. ¿Dónde ubicamos la memoria? La memoria la ubicamos en la parte estructurante, con la inteligencia, con la percepción. Después la parte afectiva, ubicamos todo lo que es emociones, sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar hoy? Es que la memoria se relaciona muchísimo, a pesar de pertenecer al aspecto estructurante de la conducta, con los aspectos afectivos de la conducta. Es decir, en este caso, siempre cuando yo me acuerdo como estudiante en el secundario, veíamos las funciones psicológicas totalmente aisladas, memoria, en la parte de inteligencia, todo eran como compartimentos estancos de las funciones psíquicas. Por supuesto que esto fue variando mucho a lo largo del tiempo y hoy, si bien vamos a tratar memoria, vamos a ver que la memoria está relacionada con todas las circunstancias de nuestra vida. Es así que nosotros recordamos aquello que tiene mayor importancia o significación afectiva, de la misma forma que olvidamos lo que consideramos innecesario o aquellos acontecimientos de alto impacto emocional, cuyo recuerdo nos resulta perturbador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivimos, es muy importante esta función de la memoria en nuestra vida psíquica. A ver, somos personas porque tenemos memoria, porque tenemos un pasado. La memoria está relacionada con nuestro pasado, con nuestro presente y también con nuestro futuro. Es decir, está relacionado con nuestro devenir, con nuestro tiempo en la vida. Fíjense que si nosotros consideramos importante algún acontecimiento o muy significativo, esto lo vamos a recordar con una intensidad y yo les diría con una serie de detalles, no sé, muy significativos de ese día, de esa forma, hasta nos acordamos, no sé, un detalle mínimo de cómo estábamos vestidos, o hablando de la ropa, hoy con Mirta allí, ¿no? Desde la ropa, que es importante en nuestra imagen corporal, pero bueno, por ahí no nos acordamos mucho de cómo estábamos vestidos hace una semana, pero sí cómo estábamos en un acontecimiento determinado, significativo para la persona, que después cuando veamos los recuerdos y los olvidos van a ver cómo es de personal este recuerdo. Ahora, si nosotros vivimos un acontecimiento muy traumático, yo les voy a dar el concepto de lo traumático para los psicólogos. Lo traumático es aquello en lo cual nos hemos sentido como, a ver, los que están viendo una película, vieron, pero no participando en la película, lo traumático es lo que no pudimos por el impacto que nos causa, como ser activos en esa acción, en ese acontecimiento, ¿sí? Supónganse en alguna cosa muy
muy especial nos impacta y es como que nos quedamos quietos hasta físicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Lo traumático es aquello que no hemos sido verdaderos protagonistas del acontecimiento. Hay hechos en la vida muy, muy traumáticos que la mente es muy sabia en esto, se los olvida, digamos, que no es que se los olvida, desaparecen de la conciencia, ¿sí? Quedan. Ustedes recuerden que todo lo que uno ha vivido queda en la mente, ¿sí? Pero de todo lo que vivimos permanentemente, fíjense que hay cosas que no nos acordamos o hay alguna amnesia, supónganse, de los primeros años de vida. Si bien nos acordamos alguna cosa, qué sé yo, si yo les digo, cuando tenían 2 años, ¿se acuerdan? Y es muy raro, por ahí hay algún destello, alguna cosa, hay como un pedacito de ese recuerdo que se recupera por alguna cuestión o por alguna persona, que vamos a ver, si yo les pidiera que me lo relaten, seguramente a los 60 años, 70 años, como uno tiene, 80 años, ¿qué es lo que sucede? Ese recuerdo ha tenido su transformación, ¿eh? Y cada vez que lo recordamos, la mente también es muy particular. Vamos rellenando, vamos significándolo desde otro lado. Cuando alguien nos pregunta, como puede ser un psicólogo, le damos buena forma, que se llama. Lo contamos, vieron, como cuando uno relata una película que no se acuerda de una parte y la inventa, es decir, sigue de largo en el relato inventando ese pedazo que no se acuerda. Bueno, algo así pasa con los recuerdos. El psicoanálisis le asigna fundamental importancia a los recuerdos infantiles en la reconstrucción de la vida del paciente durante los tratamientos psicoanalíticos. Y esto es parte del proceso de curación. El psicoanálisis tiene una premisa que es recordar para no repetir la cuestión, porque si no uno sigue repitiendo. Ustedes deben saber por ustedes mismas o por la gente que las rodea, que muchísimas veces uno ve a una persona cayendo en la misma conducta a pesar de haber fracasado. Supónganse la elección de pareja. Tiene una elección de pareja y fracasa, se lleva mal, se separa. Está un tiempo sola, vuelve a elegir una pareja y la elige con las mismas características de la anterior. Se pelea, se distancia, hace terapia, bueno, se entra a ver algunas cosas y es muy probable que a través de la terapia no vuelva a repetir el hecho, sino como no es consciente de lo que le provoca esta repetición, por ahí tiene una tercer pareja con las mismas características de los otros dos. ¿Entienden? Hay personas que pareciera que repiten, pareciera no, repiten en realidad alguna cuestión muy traumática en su vida, pero que la desconocen. O sea, en la medida que yo lo desconozco, como si a ustedes les digo, bueno, no sé, algo que no saben nada de eso, no es consciente, y bueno, realmente es muy difícil de trabajar solo esto, ¿eh? Por eso hay un tipo de terapia que es el psicoanálisis, que cuando uno le hacen recordar algo, ayudarle a recordar algo, facilitarle esta cuestión, que es complicado también, pero otra de las premisas del psicoanálisis es hacer
consciente lo inconsciente. Es decir, tratar de bajar. Yo cuando les explicaba lo que era lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente, les decía, lo preconsciente es lo fácilmente consciente en la persona, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería, por ejemplo, material, si yo les pregunto, bueno, ¿qué hicieron antes de entrar a la clase de perlas? Generalmente, si no tienen ustedes una falla, una problemática en su función de memoria, que ya sería una patología o un problema, y bueno, todo el mundo se acuerda qué hizo antes de entrar a clase. Eso es material que está preconsciente, no está consciente, pero ante mi pregunta ustedes lo hacen consciente. Pero yo les estoy hablando de hechos que no se hacen conscientes, por más que ustedes hagan fuerza y digan, a ver, me quiero acordar a los 2 años cuando mi papá, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo sola. Se necesita alguien que nos ayude a facilitar que ese contenido baje o ese contenido se haga, aunque sea un pedacito consciente, como para ir tirando. Imaginen un ovillo de lana y por ahí aparece una puntita de algo y el psicoanalista les va ayudando a desenredar ese ovillo. Hay 3 fases en el estudio de la memoria. Uno es la codificación, otro es el almacenamiento y el otro es la recuperación. La codificación es el registro de la información. El almacenamiento es dónde, cómo y cuándo queda la información en nosotros. Y la recuperación es la utilización de la información almacenada. Entonces, vamos a un ejemplo. ¿Qué sería la codificación? Por ejemplo, miro un cuadro. ¿Cuál es el almacenamiento? Lo relaciono con otros cuadros que vi en otro museo. ¿Cuál es la recuperación? Recupero este cuadro para contarle a mi amiga lo vivido en el museo. Se las repito porque veo que alguna está notando. Codificación, almacenamiento y recuperación. Estas son etapas muy difíciles de diferenciar, ya que están todas interrelacionadas y bueno, y nuevamente como empecé la clase, es con fines didácticos para que ustedes se den cuenta de esta función de la memoria. Actualmente se estudia como un aspecto de la conducta, integrado como expresión de la personalidad total. La memoria nos permite guardar, conservar y recordar. Gracias a la memoria sabemos quiénes somos, cómo hemos vivido, y un aspecto muy interesante, y siempre a mí me encanta que es además que podemos aprender cosas nuevas cada día. Es decir, gracias a esta función de la memoria. La podemos pensar como una gran biblioteca personal. Cada vivencia, cada nombre, cada olor o emoción se guarda en un estante de nuestra mente y cuando lo necesitamos, la buscamos para usarla. ¿Se entiende? Piensen en una biblioteca con todo ordenadito y allí en distintas categorías, de distinta forma, hay quien tiene muy bien ordenadas sus bibliotecas de acuerdo
a géneros, autores, bueno, cada uno hace su distribución a su manera. ¿Vieron esta cuestión de cuando alguien nos dice qué desordenado tenés el escritorio, por ejemplo, y nosotros sabemos exactamente dónde está cada uno de los elementos que tenemos en el escritorio, o nuestra, no sé, nuestra mesada para cocinar, o nuestro cajón de los utensilios? Vieron que por ahí viene alguien de afuera y dice, pero qué lío que tenés acá, a ver, no se encuentra nada. Y ustedes van y encuentran precisamente lo que están buscando. Bueno, igual pasa simbólicamente con esto de los libros, las cuestiones que tenemos ordenados desde lo cognitivo. Nuestra memoria, esto ya lo dijimos, pero lo recordamos. Nuestra memoria conecta nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Gracias a ella recordamos personas, lugares, momentos importantes. Aprendemos habilidades como andar en bicicleta o usar el celular. Tomamos decisiones basadas en lo vivido. Podemos planificar el futuro. Hay tipos de memoria que yo les elegí una clasificación, incluso quería conectarla con las memorias de la CUP y no logré encontrar esa clasificación que hace él, pero sí les puse algunas que son las más, digamos, las que más cuenta nos vamos a dar de qué se trata. Hay una memoria inmediata o de corto plazo, que es guardar una información por pocos minutos o segundos. Esa es la memoria inmediata o de corto plazo. Por ejemplo, recordar un código mientras nos están trayendo un pedido que hemos hecho y recordamos que tenemos que mencionar determinado código de 2 o 3 números. Que una vez pasada la entrega, ¿qué pasa con ese número? Lo olvidamos totalmente, no lo seguimos. Esa es la memoria a corto plazo, retener, qué sé yo, una calle, decir, alguien nos dice, tenés que doblar por acá, o bueno, retenerla un poquitito. Esa es la memoria a corto plazo. Hay una memoria a largo plazo, que es la que conserva los recuerdos durante mucho tiempo. A ver, recordar la canción que bailamos la primera vez que nos enamoramos, la recordamos o recordamos ese hecho como algo, como decíamos antes, que lo estamos viviendo actualmente y en realidad pasó hace 50 años, ¿sí? Y sin embargo hay como un recuerdo permanente, podemos dar detalles de esa cuestión. Hay otro tipo de memoria que es memoria procedimental, que también yo se las relaciono con que pueden encontrar por allí como memoria del cuerpo o hábitos corporales, que es la que guarda las habilidades que aprendemos, que son como costumbres, por ejemplo, saber manejar, tejer, cocinar, sin pensar demasiado en este tipo de cosas, ¿sí? Esa es la memoria procedimental. Hay una memoria semántica, la que guarda conocimientos y palabras. Saber que Buenos Aires es la capital de Argentina, que el agua hierve a 100 grados, este tipo de cosas es la memoria semántica. Y hay una memoria episódica, es la que guarda recuerdos personales con la fecha, el lugar,
la emoción. Esto es cuando ustedes recuerdan un cumpleaños, una reunión familiar. Simplemente se las doy para cuando ustedes lean algo de memoria, porque es uno de los temas más quizás considerados en esta tercera edad, ¿no? Tercera edad, en esta nueva longevidad. El tema de la memoria es un tema que siempre se ha trabajado y durante mucho tiempo fue el tema como único para todos nosotros, el tema de la memoria. Es muy importante, pero no es el único, y menos ahora, ya les digo, considerándola como un aspecto más de la personalidad, o sea, integrado a una persona. La memoria cambia con los años, no desaparece. Esto es importante. Con el paso del tiempo la memoria cambia, pero no desaparece. Algunas funciones pueden volverse más lentas, como por ejemplo, contaban hoy, recordar nombres, recordar fechas, pero otras se mantienen e incluso mejoran, como la memoria emocional. Y ¿saben qué? Encontré la sabiduría que viene con la experiencia. O sea que las perlas de sabiduría estamos mejor en memoria. ¿Qué les parece? Así que, este mensaje se lo llevan hoy, lo ponen en la heladera, lo pegan. Es decir, esta cuestión emocional, ¿vieron cuántas cosas sabemos, no? Cuántas cosas sabemos sin, por ahí, hasta no les ponemos un nombre determinado, pero cuántas cosas sabemos. ¿A ustedes no les pasa cuando ven a una persona y uno dice, va a meter la pata, va a meter la pata, va a hacer algo que no, no se lo podemos ni decir, supóngase el rol que tenemos. Pero ¿cómo nos damos cuenta esta sabiduría que hemos trabajado tantas veces, que nos la da la vida misma, ¿no? Y entonces esto encontré que mejora con la edad, como estamos mejores, chicas. Así que bueno, esto vieron que yo en todas las clases les levanto el ánimo un poco, bueno, vamos. Bueno, además el cerebro puede seguir aprendiendo toda la vida. Cuanto más lo usemos, más fuerte se mantiene. Por eso leer, conversar, aprender cosas nuevas o hacer juegos mentales ayuda a mantener la memoria activa. Vinculado con este tema de la memoria está el olvido, que sería el fenómeno opuesto a la memoria. ¿Qué es el olvido? El olvido es la incapacidad de recuperar la información. Para esto no se ha elaborado una teoría que explique en forma satisfactoria cómo es posible olvidar lo aprendido, hecho que ocurre con diferencias cronológicas muy marcadas para las distintas personas y para cada uno en particular respecto de experiencias diversas, pero se desprende hasta el presente, que contrariamente a lo que se podría creer, el olvido es un proceso activo. Son fuerzas inhibitorias las que impiden el resurgimiento con la conciencia, a veces de manera temporaria,
otras de manera definitiva, de experiencias retenidas, aunque se presenten las condiciones más propicias para ello. Si los olvidos son transitorios, ello se debe a que los recuerdos se mantienen preconscientes. Existen a modo de circuitos apartados. Cuando el olvido es insuperable o casi insuperable, a pesar de los más tenaces esfuerzos para recordar, las experiencias no reactualizables son rechazadas de la conciencia por los motivos conflictivos que determinan corrientemente la represión y las consiguientes resistencias. Freud escribió una obra que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, donde ofrece múltiples ejemplos entre el olvido de la persona y los deseos y las motivaciones inconscientes. Ahora, ¿por qué nos olvidamos? Primero, la información no se consolidó o codificó adecuadamente. No pasó a la memoria de largo plazo. Segundo, existe una interferencia de nueva información con lo aprendido. Tercero, simplemente la huella de la memoria se debilita con el paso del tiempo por falta de uso, decaimiento. Recuerden que lo que no se usa va desapareciendo, se desvanece. Cuarto, en algunos casos puede ser un mecanismo de defensa, olvido motivado o selectivo para excluir recuerdos desagradables o traumáticos. En el adulto mayor, si bien la velocidad del recuerdo disminuye o se necesita más tiempo para evocar información, el olvido significativo o que interfiere en la vida diaria podría ser signo de deterioro cognitivo, aunque hay que descartar otras causas como el estrés, la depresión o los efectos secundarios de una medicación. Tener mucho cuidado con esto de que yo me empiezo a asustar cuando me empiezo a olvidar algunas cuestiones. Puedo estar sobrepasada, ahora se denomina mucho hace un tiempo ya, con el síndrome de burnout, del quemado, el estar quemado, que es el estar sumamente estresado en alguna época de la vida por distintas circunstancias. Ahí no funciona bien la memoria. La verdad que cuando uno está demasiado estresado no funciona bien la memoria, ¿sí? La depresión, la depresión ya les diría como no la depresión que se dice actualmente o comúnmente, estás deprimida, que esto generalmente se quiere decir que estás muy triste, ¿no? Esto no. Pero cuando hay depresión, los inicios de una depresión, la gente está olvidadiza. O sea, una de las características. Bueno, acá la tormenta, no sé si nos va a dejar seguir. Supongo que sí, menos mal que no nos encontramos, chicos. Bueno, entonces, y también los efectos de una medicación. La verdad que cuando uno le dan alguna medicación, vieron, no sé si es mejor leer el prospecto que no leerlo, porque si uno lo lee, la verdad que por ahí dice, ¿para qué voy a tomar esto? Porque los efectos son terribles. Pero bueno, una de las cuestiones es esto de la memoria, ¿no? Y ahora les quería nombrar también
algunos trastornos de la memoria que también lo pueden estar encontrando por allí. Uno de los trastornos, quizás el más conocido, es la amnesia, que es la incapacidad de recordar. Acá hay tres tipos, que son agnosias, apraxias y afasias. Las agnosias es la incapacidad de reconocer lo percibido. La apraxia es la incapacidad de ejecutar los movimientos adecuados. Y la afasia es la incapacidad de emplear el lenguaje con sentido, que implica una y otra en mayor o menor grado respectivamente según los casos. Esto es algo muy importante porque la gente le teme mucho al Alzheimer, le teme mucho a las demencias, ¿verdad? Bueno, lo que van a ver ustedes en el hijo de la novia es Alzheimer. En realidad no es no acordarse la problemática, es no saber para qué existe un peine, por ejemplo. Usar el peine como una cuchara, ¿entienden? El uso del elemento que no se sabe, por ahí, bueno, no se sabe nombrarlo, pero la problemática no está en acordarse, no se acuerda la persona para qué sirve ese objeto. ¿Se entiende? Ahí está la problemática, en el uso, no en no acordarse solamente el nombre, ¿sí? Es decir, quiere tomar la sopa con un peine, supónganse. Ahí está la problemática o la verdadera enfermedad. Otra es la paramnesia. Como están las amnesias, está la paramnesia. Este es el famoso déjà vu, lo ya visto, ¿no? Es la ilusión del reconocimiento donde el individuo cree haber vivido antes situaciones que en realidad son nuevas. Por primera vez vive algo, y recuerda el lugar, recuerda a alguna persona que no conoció, recuerda todo esto. El fenómeno del ya visto. ¿Qué serían estos como pseudo recuerdos? La persona no vivió absolutamente nada. Y en tercer lugar tenemos la paramnesia, o sea, teníamos las amnesias, la paramnesia y, pero acá la hipermnesia, perdón, no la paramnesia, hipermnesia. Consiste en la hipertrofia de la capacidad de recordar. Sus efectos suelen ser muy desorganizadores. Y para las lectoras hay una obra de Jorge Luis Borges, que Funes el Memorioso, que describe precisamente una hipermnesia. ¿Qué es esta persona? Es Ireneo Funes. Les voy a leer un pedacito. Era un solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres, Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus tareas populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como el día y la noche. Convergía sobre el infeliz Irineo, en su pobre arrabal sudamericano,
le era muy difícil dormir. Dormir era distraerse del mundo. Funes, de espalda en el catre, en la sombra se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito, que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Acuérdense, esto es la hipermnesia, o sea, una memoria exagerada que no lo dejaba ni dormir a Irineo Fuld, de la cantidad de detalles. Bueno, eso después lo comentamos cuando puedan preguntar. Hay algo que también me pareció interesante que supieran, qué es lo que pasa con los recuerdos, un poco lo dijimos al principio, cuando los contamos, cuando contamos un recuerdo. Los recuerdos pueden modificarse o alterarse, y esto es un fenómeno completamente normal. No es que estamos inventando. A ver, no es que el recuerdo sea una grabación de video perfecta que podamos reproducir una y otra vez sin cambios. La memoria funciona de una manera parecida a la reconstrucción. La memoria es reconstructiva. Cada vez que se recuerda, el cerebro está reproduciendo un archivo fijo. Se reconstruye ese recuerdo basándose en fragmentos de información que se tienen guardados y se une con lo que se sabe ahora e incluso con lo que se espera que haya pasado. Fíjense todo lo que influye cuando nosotros le contamos a alguien algo que hemos vivido. Otro aspecto, se añade o se quita información. Al recordar, se reconstruye y se omiten detalles o se exageran, se inventan detalles. Esto yo siempre cuento que tengo un grupo de amigas del secundario y cada vez que nos juntamos hablamos de los profesores que hemos tenido y teníamos una profesora de geografía que con su dedo iba en la libreta, había libreta, nos hacían pasar al frente a dar la lección y qué sé yo. Entonces señalaba los nombres, yo que soy Álvarez, cuando ponía el nombre muy arriba de la libreta ya empezaba a temblar porque podía ser que me tocara. Bueno, esta anécdota que yo les estoy contando, la decimos todas las veces que nos juntamos bastante seguido, y en realidad yo siempre digo, cada vez le agregamos a esta pobre profesora algún detalle que en realidad yo creo que otra que inventado ya está, bueno, está para hacer una película lo que contamos ya de esta pobre profesora de geografía que nos padeció a los 15 años. Entonces, en realidad, estamos inventando, nos estamos riendo, conocemos otras cosas, estamos en un ambiente afectivo y esto hace que la cosa sea, no sé si tiene algo que ver con lo que vivimos cuando teníamos 15 años, sinceramente, ¿no? Fíjense que a ustedes les debe pasar con muchísimas cosas, muchísimas anécdotas. Y otro punto muy interesante cuando uno cuenta un recuerdo es la influencia de los otros. Cuando nosotros contamos algo a personas diferentes, a ver, yo les estoy contando este recuerdo de cuando tenía 15 años.
¿Dónde lo estoy contando? Como profesora en una clase. Por supuesto no lo digo igual que cuando estoy con mis amigas. Evidentemente lo cambio, lo hago con palabras más escolarizadas. Allá nos reímos y decimos por ahí algunas barbaridades que no son para decir en una clase. ¿Está? Entonces, depende mucho a quién le estamos contando ese recuerdo. Y que ahí también podemos agregar elementos, podemos quitar elementos, podemos decir, bueno, no, yo en clase no puedo decir esto porque es desubicado. Todo esto que les he dicho de memoria es para que ustedes piensen y no se asusten con lo que les pasa con la memoria. La memoria a esta edad está modificada, está cambiada. Como tenemos cambiado el cuerpo, el pelo, la piel, es otra cosa que se modificó, ¿sí? Pero no quiere decir que se empeoró. Empeoró, sí, o se puso más lento esto de la evocación de un nombre. Hay veces les pasa en las reuniones con los adultos mayores, estamos todos hablando de la misma película y nadie se acuerda el nombre de la película. Somos 8 personas y nadie puede nombrar la película hasta que finalmente a uno se le apareció el nombre y bueno, todos parece que hubiéramos descubierto América con el acontecimiento, ¿verdad? Pero no es anormal esto. Sí es anormal que nosotros tomemos una lapicera, una que no la podamos nombrar, por supuesto, o que con esta lapicera pretendamos abrir una cerradura. ¿Está? Es decir, no saber para qué está la lapicera en el mundo. Eso sí, cuando yo me doy cuenta o los demás se dan cuenta que yo tengo un inconveniente allí, bueno, esto. Bueno, desde lo teórico yo era todo lo que les quería dar. Ahora, como ustedes leyeron algo de memoria y con todo esto, los escucho. Si quieren, hacemos 5 minutitos de descanso, si no seguimos. ¿Qué les parece? Hacemos 5 minutos. Dale. Sí. En 5 minutos, Nos volvemos a al encontrar. cuarto nos volvemos a encontrar. Sí, ok. Bueno, escuchamos qué es memoria y a ver con las lecturas que hicieron o a medida que fueron escuchando lo teórico, si tienen alguna pregunta, levantando la mano, así no nos interferimos entre nosotras. Si alguno quiere hacer algún comentario. A ver, María Inés, adelante. Bueno, yo en todo momento, desde el principio de tu disertación, hice una asociación que no sé si es válida, pero la memoria está totalmente ligada a la parte emocional del ser humano. El recordar, vos dijiste la ropa que teníamos, quizás una mamá en niñez que no nos daba mucha importancia. Nada, para mí memoria es emocional. Bueno, sí, coincido sobre todo lo que son recuerdos, María Inés, es decir,
Fíjense que cuando nosotros vamos para atrás en la vida, todo lo afectivo aquí, ¿no? Vos hablaste de una mamá que por ahí daba importancia o no, frases de esta mamá, por ejemplo, ahora que fue el Día de la Madre, ¿no? Cómo nos acordamos frases de nuestra mamá, y frases que aún en este momento de nuestras vidas, que casi ninguna tiene su mamá viva, ¿verdad? Eh, este, las repetimos incluso bastante inconscientemente, es decir, nos sale esa frase. Fíjense cómo quedó la huella anémica ahí, de tal forma, y con un ser acá, coincido mucho, mucho con lo que decís vos, no es solamente emocional, tiene toda la otra parte, pero cómo la huella anémica de lo que nos han dicho, y sobre todo de chicos, cómo ha quedado, ¿no? Como base de nuestra persona, que la podemos decir incluso esa frase y a mí me pasa de reírme, porque yo era una frase que criticaba por ahí de mi mamá, no era una cosa que me gustaba, y me veo diciéndola igual a esta altura. Sí. Entonces, sí, sí, coincido plenamente. Fíjense que toda la parte que los psicólogos, no solamente el psicoanálisis, ya esto es generalizado también. El psicoanálisis habló de los 5 primeros años de vida. Actualmente los años anteriores, es decir, el año y medio, los 2 años, es como básico y uno dice ahí que todavía no está estructurado el psiquismo, no hay realmente cómo es este bebito tan pequeño. Y fíjense que acá están, bueno, unas huellas némicas que nos determinan, ¿no? Nos determinan para toda la vida. Así que gracias por el comentario. Mirta, querías aportar algo. No se te escucha, ¿eh? Yo cuando nos dio a conocer las 3 fases y habló sobre la codificación y ahora está tan en boga para analizarse y para tratar los problemas psicológicos, traumáticos que tiene la persona, la biodecodificación. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esas prácticas que están surgiendo, esas nuevas prácticas que están surgiendo para que son trabajando la memoria, ¿no? Los Mira, recuerdos, cosas que tenemos adentro. Mirta, en realidad yo tengo bastante problemática con la consideración de todo este tipo de prácticas, en el sentido, no tengo nada contra los contadores, a ver, pero te voy a poner un ejemplo muy concreto que es el que más conozco. Yo tengo una persona que es contador, su título es de contador. Hizo 3 meses un curso y hace esto que estás diciendo vos, que no sé bien cómo es, no conozco los pasos y demás. Resulta que tiene muchísimo éxito, es algo que se cobra muy bien, y la gente acude, pero a mí me asusta mucho que esta persona tenga un respaldo intelectual de ser contador, y nosotros los psicólogos tenemos años y años y más años de estudio. Entonces, me asusta eso, y me asusta también el hecho de que el psicólogo
O sea, por supuesto, cuando vos estableces una transferencia y contratransferencia que se llama con la paciente, hay pacientes que vienen una vez y no vienen más, que en realidad no son pacientes tampoco, pero te digo, el paciente, o sea, la persona que se queda en consultorio, hay un seguimiento de esta persona, un seguimiento desde lo personal hasta fuera del consultorio, es decir, acompañar a algún paciente a dar un paso porque tiene una fobia y no puede entrar a tal lado, ponele, te quiero decir, hay un contexto también fuera del consultorio de acompañamiento ante las distintas problemáticas. Entonces, creo que el contador puede tener muy buena voluntad, pero le falta la contención y el seguimiento de lo que quizás abre, porque a ver, yo me he enterado y he tenido en consultorio gente también que hace este tipo de prácticas y resulta ser que, ¿qué es lo que pasa? Le dicen alguna noticia y esto no se continúa. Vos en consultorio, cuando descubrís algo más o menos inconsciente o le ayudás a ver que no repita, que no siga repitiendo tal conducta, vos la seguís a la persona, ¿entendés? Y si se vuelve a equivocar y podés ir sobre el tema nuevamente, continuás. Hay gente que viene generalmente por un problema y se queda en consultorio, porque en realidad es una continuidad y al día siguiente tu vida cambió sin duda en alguna cosa. Entonces, creo que le falta, en alguna época los psicólogos teníamos que denunciar a esta gente. Ahora está totalmente como una práctica más. Yo no estoy de acuerdo en realidad. Compañeros míos del profesorado ahí del UPAMI son personas que hacen este tipo de prácticas o de cuestiones y no estoy de acuerdo, pero para nada. Y les veo algunas cuestiones, quizás son porque uno también está mirando desde un lugar más científico. Le falta la base que tenemos nosotros. Nosotros nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos con los pacientes también, no somos infalibles, pero tenemos un fundamento que creo que esta gente no lo tiene. Entonces podés llegar a ser como la inteligencia artificial que hizo que se suicidara un chico. No, seguro. Sí, comparto totalmente, Marta. Yo también, yo también. Eso es, Mirta, mi idea. Vamos a escuchar a Elena. No sé, vos me querés devolver algo, adelante. Sí, yo lo que me pasa igualmente que a usted, Marta, es que me lo hace ver, conoció a mi mamá y que él me dice, ay, te pareces a tu mamá, estás igual que tu mamá, que son las cosas que yo de mi mamá detestaba o no me gustaban, pero que inconscientemente las repito y es como el grupo sanguíneo, qué sé yo, el color de ojo, la piel, que son imborrables, ¿no? Y son inconscientes. Nada Bueno, más. se corta, tu mensaje se corta, pero te voy a responder antes de escuchar a Elena. Creí entender, a ver si estoy bien, que vos repetís conductas de tu madre, ¿no es cierto? O te dicen que te pareces a tu madre. Seguramente te pareces a tu madre.
Sí, estás identificada como mujer y no hablo del físico, y hay veces que no somos igualitas a mamá hasta físicamente, pero si sos una mujer seguramente estás identificada con tu madre y seguramente hay algunas conductas. Yo lo que te digo es que no hay que luchar con eso, sino lo que, ponele, vos decís, esta conducta que a mí no me gustaba en mi madre, me están diciendo que la tengo. A ver, no luches, pero sí revela la conducta, es decir, pensala la conducta y fíjate si realmente es imposible modificar algo y si no, ya la modificás con el hecho de pensarla, de cuestionártela. ¿Por qué ya la pensás? Porque nosotros somos una generación donde tenemos la posibilidad, fíjense qué distintos son nuestros hijos a nosotros. Nosotros les hemos brindado un montón de elementos, porque no recuerdo, bueno, ahora de quién es, pero mi marido un día dijo, cuando asumió un cargo, que se paraba arriba de los hombros del anterior, ¿no? Para asumir ese cargo en la universidad. Y yo te lo paso a vos con tu madre, y seguramente, no sé si tenés una hija, también se va a parar en tus hombros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros ya pensamos la cuestión. No sé si podrás modificar la conducta, pero la pensás, la podés hablar, que seguramente tu mamá no. Seguramente tu mamá estaba muda con esta cuestión, ni advertía qué era lo que hacía. Entonces, pensá esto de generación en generación, cómo hay, si bien hay un cimiento, y en realidad tenemos esto intergeneracional de cosas de la bisabuela, de la abuela, de la madre, es así, vienen algunas cuestiones, ¿sí? Pero fíjense la maravillosa oportunidad que tenés de comentarlo en una clase. ¿Por qué maravillosa? Porque a partir de acá hay un cambio en esa conducta. La pudiste verbalizar y ojalá que si es una conducta, a ver, que le molesta a tu compañero porque en realidad se queja de todo, o porque si vos ves que no es una conducta, digamos, que sea perjudicial, bueno, no tiene por qué cambiarla tampoco, pero digamos, por ahí en la convivencia o en llegar a negociar, a tener algún acuerdo, ¿entendés? También es esto, reflexionala, si alguien te la está marcando, cuando el río suena agua trae, ¿no? Es decir, si alguien te está marcando algo, y por ahí está bueno que uno diga, pucha, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? O estará bien esto que me dice, y si no estoy de acuerdo, se la discutís, digamos. Pero ya te la replanteaste, y seguramente la generación siguiente no va a tener esa conducta o no va a tener esa problemática. Esto sí está comprobado psicológicamente. Lo que hemos callado en una generación o se ha callado en una generación, la generación siguiente lo asume. Entonces, hay algo interesante en esto. Ustedes todo lo que puedan resolver, todo lo que puedan resolver que se considere algo que por ahí pesado en la familia o algún secreto o demás, resuélvanlo, porque si no se lo dan a sus hijos como herencia. Bueno, Mirta, vamos a escuchar a Elena. Gracias, profesor. No, Sí, Elena. yo quería consultar sobre la memoria en la vida intrauterina, porque bueno, hemos escuchado comentarios de mamás, por ejemplo, mi hija escuchaba la música, una música clásica, bueno, estaba embarazada, dicen que después el bebé cuando le ponen esa música, bueno, ¿ahí tiene que ver la memoria o es otra cosa?
Sí, es un tipo de memoria, por supuesto, totalmente diferente a lo que podemos memorizar nosotros con imágenes, pero bueno, es un tipo de memoria. Acá Raskowski, no sé si lo recuerdan, Raskowski ustedes, que fue uno de los primeros Sí. psicoanalistas argentinos. Sí. Él hizo un análisis sobre la memoria fetal, sobre las vivencias. Yo te diría, es más, no sé si memoria exclusivamente, sobre toda una vivencia que tiene este feto, que evidentemente la mamá asustada, la mamá alegre, la mamá enojada, la mamá que se cae un día, la mamá que evidentemente eso influye en el feto, sin lugar a duda. A ver, de eso no hay duda. El grado de esto es lo que no está, que yo sepa, yo me quedé con aquella memoria de Raskowski. A mí me parece que hay influencia en este efecto de todo lo que vive la madre, absolutamente todo. Lo positivo, lo negativo, y cómo esto influye también, no sé, actualmente a mí un hecho que me llama mucho la atención es el tema del autismo en los chicos actuales. Sí, sí. Y yo lo correlaciono con la época que estamos viviendo. Es decir, está bien que antes no se ubicaba, pero no teníamos los desórdenes, no sé cómo llamarlo, no teníamos las realidades actuales de los chicos. Ahora hay, no sé, cada vez más los porcentajes en los colegios de los grados están con estos chiquitos. ¿Verdad? Sí. Entonces, y ustedes dicen, ¿qué pasó acá? Y acá Sí. para mí pasó embarazos en épocas donde los papás corren mucho, donde los papás están demasiado ocupados, donde los papás están en mil cosas, y no sé, yo lo relaciono, es muy intuitivo esto, por favor, no, pero para mí tiene que ver la época, o sea, responderte que sí, que tiene que ver todo lo que vive la madre, para mí el feto lo siente. Marta, Bueno, yo te quería comentar espérate, que vos decís. Pilar había Ah, levantado la mano, vos no, así que perfecto, vamos a escuchar a perfecto, Pilar. sí, sí, déjala. Después te Sí, escuchamos. sí. Dale, Pilar. Hola, gracias. No, yo quería decir sobre lo anterior, la biodecodificación. Hay una película que trata un poco de eso. Así, Mi otra yo se llama. Y sí. Sí. por Sí. por otro lado, es algo muy peligroso, porque si la persona que hace eso no sabe traer de nuevo a la persona que le está haciendo esto al momento, a la realidad, la persona va a quedar como muy angustiada, va a quedar mal, queda Sí. mal, porque es que te llevan a momentos anteriores, a momentos vividos que se supone que no los tenías muy frescos, Registrado. sino que estaban como muy escondidos. Y volverte a que estén muy frescos no es exactamente lo que estoy diciendo, cómo lo estoy expresando, pero más o menos así. Es traumático, y si la persona no tiene suficiente experiencia para regresarte, vas a quedar mal, vas a quedar indefectiblemente mal. Hay varias películas que tienen que ver con esto. Ahora me acuerdo de esta, Mi otro yo, pero hay otras. Sí, hay una, sí, Pilar, gracias. Yo creo que esto es un tema muy, muy serio,
Totalmente. que pone en riesgo también alguna cuestión profesional, ¿no? Porque a mí, desde lo personal, me molesta algunos títulos de alguna gente presentado igual que Son, licenciada en... son biodecodificadores. No eh, hay otra preparación detrás de ellos. A mí Entonces, por eso me es lo molesta un peligroso. poco y vos escuchás, bueno, gente muy allegada, amigos y demás, que están fascinados con esta cuestión. Sí. Y lo que vos decís es el gran, mira, una de las cuestiones, ustedes saben, los psicólogos no podemos comentar nuestro caso. La persona que viene con una problemática no se puede comentar, a no ser, bueno, en una clase yo les cuento varias cosas de los pacientes sin, por supuesto, nombrar el paciente, cuando es con fines didácticos y demás. Pero en realidad no podemos estar hablando de un caso ni de una persona. Hay como un respeto, ¿no? De todo esto es secreto profesional, es decir, no se puede andar ventilando alguna cuestión, no corresponde. Nosotros tratamos el caso con un supervisor y tratamos el caso cuando mucho con nuestro psicólogo. Hay veces que hay casos muy complicados, bueno, entonces nos ayudan a visualizarlo, a ver si estamos bien, por dónde vamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una formación, tenemos una supervisión, Tal cual. tenemos, en mi caso, años de experiencia, una sabiduría también como esta de perlas de sabiduría, ya de muchos casos, muchos casos. Algún día tengo que contarlos porque los voy pasando los nombres a un cuaderno, pero no sé cuántos casos he tenido, muchos, muchos en realidad a lo largo de tanto tiempo. Todo eso creo que nos avala algo y vos podés, porque pareciera que la psicología es una cosa sencilla. Cuando Pilar hablaba de la película, yo la vi esa película y me gustó también Sí, mucho. sí, Me acordé de la otra película, de otra que presenta muy bien esto que estamos hablando, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, sí, Sociedad de los Poetas Muertos muestra un profesor que fíjense que sí, nuestros hijos y nosotros mismos por sí, ahí, siempre había un profesor más joven, más compinche, más con el que podíamos hablar, ¿vieron? O con el que nos podíamos acercar. Nosotros en colegio religioso, una monja más piola, más joven, más, qué sé yo. Siempre había una cuestión. ¿Qué hacía este profesor tan macanudo? ¿Ustedes se acuerdan de la película? Abría, Sí, Carpe Diem. abría. ¿Qué es lo que dice Pilar y qué es lo que hace esta gente? Abre, como digo yo. Vos cuando abrís algo en un consultorio, y yo ya les digo, yo no abro la boca nunca. Cuando yo me vuelvo loca en un consultorio, en el consultorio, realmente me vuelvo que se va el paciente y yo agarro el teléfono, es con el tema del suicidio. Cuando la persona dice que se va a suicidar o que tiene ganas de matarse, a mí no, ya ese secreto profesional, listo. Si tengo que salir a la calle con él, acompañarlo a la casa, me voy. Es decir, a partir de esto de la muerte, porque a mí me enseñaron en la carrera que alguien que se quería suicidar no se iba a suicidar diciéndolo previamente. Se comprobó con el tiempo, con todos estos años, que la persona que dice que se va a suicidar sí, tiene la intención de suicidarse. Entonces, tarde o temprano, se suicida. Entonces, no se puede jugar con algún tipo de cuestión. No podemos jugar con la vida y con la muerte. Y yo les puedo asegurar que esto es así, vida y muerte. Entonces,
no estamos jorobando con que abro un espacio para que la gente opine, para que contarle que tu bisabuelo tuvo un aborto, y tu bisabuela tuvo un aborto, y en realidad, ¿qué pasa con eso? A ver, si yo les digo a ustedes, ¿saben una cosa? Tu bisabuela tuvo un aborto, ¿qué me dicen ustedes? Nada, Nada. nada. Por algo Problema lo de habrá ella. hecho. Ahora, si yo la persona la tengo en consultorio dentro de una semana, descubrimos que la bisabuela tuvo un aborto. Porque, a ver, esto también, le dicen cosas de la tatarabuela que es imposible de demostrar desde algún punto de vista. Claro. Fíjense lo que vimos de los recuerdos, fíjense de algo que no se hablaba, fíjense lo que era un aborto antes, miles de cosas que uno dice, ¿habrá existido? Supónganse que sí. Vamos a partir de una realidad. ¿Cómo yo lo traigo al presente a ustedes escuchando una clase de perlas de sabiduría que su bisabuela tuvo un aborto? Es muy El peligroso, trabajo nuestro es semana a semana. tal cual. Vamos como la tortuguita con alguna cosa. Hay gente que reacciona espontáneamente y al año está mucho mejor de lo que vino. Y hay gente que está 10 años y está dando vuelta con alguna cosa todavía. Entonces, no es tan sencillo tratar con el otro a este nivel. A ver, yo puedo ser una profesora re macanuda. Bueno, acá ustedes se ligan a una profesora psicóloga, pero en realidad yo les hablo de otra gente que no sabe todo lo que uno sabe y que realmente si vos la pones a la persona en una situación peligrosa, y bueno, se te puede ir de las manos. Sí. Esas regresiones son súper peligrosas, súper peligrosas. Hay casos de gente que ha terminado en el psiquiatra porque no pudo, no la pudieron traer de vuelta. Es Y terrible, bueno, es peligroso. claro, No, claro. Entonces yo creo que acá por eso a mí me enoja mucho esta situación, la verdad que me enoja, me callo mucho porque he tenido hasta compañeros de trabajo que son de esta forma y bueno, y por supuesto uno no se puede hacer el omnipotente que uno lo sabe todo o ser una insoportable de decir tal cosa, pero tienen éxito, ¿eh? Y tienen un éxito muy grande. No sé, bueno, qué es éxito. Yo Lo que pasa supongo, es que, sí, perdón, yo supongo que el éxito que tiene o la gente que acude a estas personas se puede comparar un poco con los que hacen cirugía estética, que la claro, hacen mal y la gente sigue yendo. Y hay mucha gente que sabe que las regresiones son muy peligrosas, pero igual va, porque está esa cuestión, no sé si es un poco de morbo, de saber qué pasó, qué no me dijeron o qué me ocultaron. Entonces está pisando una línea muy finita y muy peligrosa. Yo lo siento así. No sé si sí. será tan así para quienes lo han A mí me practicado. parece que también, porque yo he visto también mucha gente de este tipo que se le pasa el tiempo, ¿no? Como digo yo, bueno, déjalo se va actuar, de moda. Sí. y por allí está 1 o 2 años siendo la estrella de pop y después Claro, no está más. A ver, esto también he visto, porque claro, que hay que sostenerlo en el tiempo esto. y sí. Sí. Que ustedes, por ejemplo, sostienen estar en clase de perlas. No se crean que clase de perlas es para todo el mundo, ¿eh? Hemos No. tenido compañeras que han ido el primer día y no fueron más, ¿se acuerdan? Sí. ¿O no se acuerdan Sí, ustedes? sí. Hay que soportar estas clases también, ¿eh? Bueno, así que Pero hay felicitaciones. base, Cristina, hay ¿Y base, sí Martita. cuántos años hace que vamos, Marta?
Sí. Bueno, eso ya no sé si no es patológico, mirá, ya vamos a tenerlo que poner en alguna categoría patológica. Bueno, Cristina, no te dejé hablar, vamos a darte la palabra. Lo mío era muy sencillo, porque yo soy una persona ansiosa. Entonces mi hijo, cuando se me ocurre algo, ¿sabés qué me dice? El nombre de mi mamá. Zulema, ¿era para ayer? Me dice. No, por eso, son las cosas que uno supongo que repite o qué sé yo, aprendió, no sé, pero Tal creo que no es tan molesto eso como para Bueno, que... lo que vos dijiste es así, tanto aprendió, vos cuando nosotros las mujeres tenemos una identificación con la mamá, con nuestra Sí, mamá, sí, básicamente. Por eso somos mujeres. Entonces, acá, cuando uno se identifica, tiene dos tipos de conducta. Una por identificación, que no se da del todo cuenta qué es esto sí. de repetir una frase o de nombrar algo o de comportarnos igual, porque uno vieron de adolescente que la criticaba tanto la madre y resulta ser que uno cuando sus hijos fueron adolescentes terminó diciendo lo mismo y uno dice, ay, pero a ver si esto yo lo criticaba, claro, no éramos madres y era fácil criticar a la madre. Entonces, eso es lo que pasa, es decir, hay conductas y hay conductas imitadas también, que también en esto, la imitación sería como una identificación consciente, porque si somos mujeres también ha prevalecido lo positivo de nuestras madres, les digo, para ser mujeres, porque si no, nos tendríamos características más de nuestros papás. Entonces, cuando se vean femeninas y demás, es que ha predominado las conductas de la mamá. Sí. Bien. Entonces no es malo lo que hago. No. Ahí tampoco, miren, en psicología bueno y malo tiene que desaparecer. Esto que decíamos, nosotros el otro día contaba a mi marido un acontecimiento que vivimos. Esto sería un recuerdo, no se los cuento, pero es muy gracioso lo que nos pasó en un momento. Nos caímos en una escalera mecánica saliendo del cine en Buenos Aires. Bueno, los dos juntos, bueno, una cosa. Entonces se lo contaba a un grupo de amigos. Cuando él lo contaba, yo digo, si se cayó al mismo tiempo que yo, en el mismo lugar, en el mismo cine, y nos pasó exactamente lo mismo, porque una chiquita de 10 años para la escalera mecánica, menos mal, porque veníamos mal. Pero parecía otra situación la que contaba. A ver, claro. Él lo vivió diferente. Parecía que ahí está. Entonces, fíjense, un recuerdo cómo pasa por la persona. Es decir, él recuerda, o yo recuerdo mis pelos que se iban con el escalón. No, era una cosa terrible. Yo me imaginé toda pegada porque realmente absorbía la escalera, mis pelos. Claro, a mí fue una cuestión física. Él, como no tiene pelo, no tuvo ese problema. Entonces, a ver, pero era como que habíamos vivido una caída de escalera. En distintos lugares. Los dos diferentes. Claro, entonces yo les digo, fue el mismo acontecimiento, el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar. Contado por dos personas, porque yo me empecé a reír y conté otra parte, digamos,
Pero yo lo escuchaba y yo digo, parece que, no sé, él estaba en China y yo en Buenos Aires, no sé. Entonces, bueno, está exagerado lo que les digo, ¿no? Pero realmente es esto, es esto. Sí. Cada uno, no piensen en bueno o malo de sus vidas, Sí. piensen que todo lo que han vivido, ustedes lo tienen que valorar. Sí. Le tienen que dar un valor. El otro día hablaba con la señora que me ayuda con la limpieza, porque está por cumplir 60 años, y me decía que ella está muy triste con cumplir 60 años. Se lo Entonces, cambio. Ay, Me voy, yo me voy. le empecé a preguntar algunas cosas y le digo, bueno, ¿y qué tal si nos empezamos a valorar todo esto que has vivido? Ha tenido una infancia con algunas carencias interesantes, pero la única manera, le digo a todo el grupo, de no pensar que tuvimos una vida, a cada uno le tocó nacer en un ambiente con determinadas condiciones, y no vale a esta altura, no vale echarle la culpa al padre, a la madre, al medio geográfico, a lo que se les cante. No, háganse responsables de su vida. Me ha Me quedado. pasó esto. totalmente. Bueno, ¿qué hacemos con esto? No lo pude evitar. Cuando yo hablo de sabiduría de las perlas, hablo de esto. No fue la vida rosa, nadie la tuvo rosa la vida. Es mentira, no hay vida rosa. Entonces hay vida con inconvenientes mayores, peores. Uno ve gente que... Pero bueno, ¿qué hago con esto que me pasó? Primero valorarlo. Yo estoy viva. Dijo una frase Pilar, estamos vivas, estamos vivas. Entonces, partamos de esto. Estamos vivas. Nos pasó esto, fue terrible. Valorémoslo también. En la Claro, porque a medida... partir de eso es donde estamos ahora. Exactamente. Por el momento malo llegamos a ser quienes somos. Exactamente. Hemos ido modificando. Sí, totalmente. Y la Exactamente. vida rosa solamente la Piaf en la canción, porque después es lógico que tengamos, como es, vicisitudes. Y otra cosa que iba a decir es que Serrat en una canción dice: los hijos se nos parecen. Y Sí, nosotros fuimos hijos, entonces obviamente nos parecemos por genética, por crianza, por una serie de cosas. Tenemos algo del padre, algo de la madre, y por ser mujeres, obviamente más de la madre, ¿no? No, y de una buena madre que tuve, gracias a Dios. Así que yo cuando me lo dice me río directamente. Claro. No lo tomo en cuenta, pero me dice el nombre de mi madre. Yo tal cual. claro. Bien, bien. Bueno, me parece que Mirta también está cumpliendo con los requisitos y está levantando la mano. Y Marta después, Marta. Vamos, Sí. Mirta. Bueno, como Espera, espera. quería que en la próxima clase habláramos un poco más de porque lo habló muy por encima el tema de la envidia. Ah, mira, vamos a preparar algo, cómo no, cómo no. La próxima que nos encontremos, o sea, después de mi viaje a México, no, ya iba, va a venir Ahí otra vamos, profesora, les aclaro. ahí que vamos a recibirte todas con mucha envidia. No, si yo las voy a No. hacer participar, las voy a hacer participar. Bueno, Sí, gracias. no. Después lo voy a tener en cuenta. Vamos, Marta Flores. Sí, lo que quería agregar después que lo iba a hacer, después que habló Pilar,
es que en cuanto a la memoria, ejercitar la comprensión y trabajar con el razonamiento hace efectiva la memoria. Tal cual. Perfecto, Claro. perfecto. Totalmente, sí. El ejemplo que hizo de la biocodificación y demás No, lo da a entender. No, claro. Claro, claro. Eso Sí, te sí, ayuda a comprender, claro, trabajar de esa manera te ayuda a comprender, por lo tanto vas a mantener una memoria distinta, una memoria más activa y trabajar el razonamiento también, por otro lado. Y más sano. Claro. Más sana, claro. Más- sí, O sea, reflexionar sobre las cosas, digamos, en una palabra. Claro. reflexionar. Y Así- también es esto de, como ahora también son otros tiempos y demás, yo al menos lo veo como algo muy, muy positivo, esto de tener más tiempo para uno. Y si nosotros partimos de pensarnos y de reflexionarnos, como dice Marta, y de meternos para adentro, ¿no? Y de ver, hablando de envidia, cuando sentimos, yo las llevo en el corazón a todas a México, así que no lo envidio, pero, Ah, bueno, Gracias. pero en la digamos, valija no, porque vas a tener exceso de equipaje. claro, Son demasiadas. entonces, la cuestión está de poderse pensar y poder ver qué es esto de la envidia también o de la cuestión del deseo de uno, de eh, cómo se fue desarrollando a lo largo de una vida, qué nos pasó, eh, por qué hoy me siento así con tal cosa. Y ustedes saben que si se piensan realmente tienen una posibilidad de vida mucho más rica. Este, me parece algo que hay que hacer, ¿no? A esta altura de la vida. Así que no sé quién más quería hablar, porque me perdí. Creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, sí, nos vamos. Porque Bueno, por la hora. No, bueno, a ver, agregar bueno, que entonces nos estamos encontrando prontito, ¿eh? Esperen que vamos Buen a viaje. terminar Nos esto. vemos, Buen nos viaje, vemos en la Martita, reunión. disfrútalo mucho. el Viaje, que lo pases lindo. pase bien. Que tengas un buen viaje, que sea hermoso, que lo disfrutes.